¿Qué se necesita para seguir siendo humano? ¿Cuándo se pierde la libertad? El cine ha pasado décadas tratando de responder a esa pregunta, desde trincheras hasta jaulas de bambú. Estas películas capturan el espíritu inquebrantable de quienes quedan tras líneas enemigas. Algunas historias inspiran, otras perturban y otras te hacen cuestionar a quiénes eran los captores. Quédate conmigo mientras hacemos el conteo de las 15 mejores películas sobre prisioneros de guerra. Y créeme, el número 1 no es solo legendario, es inolvidable. King Rat. 1965, otras películas celebran el valor. King Rat expone la supervivencia narrada en un campo de prisioneros japonés en Singapur. Esta película invierte la historia tradicional del héroe. En lugar de soldados que tramaran una fuga, conocemos al cabo King, con George Segal, y un prisionero americano, que prospera manipulando a los guardias, comerciando y adaptándose a la crueldad. Bryan Forbes crea un ambiente claustrofóbico, donde la moral se erosiona tan rápido como la salud del prisionero. No hay discursos, solo desesperación callada y un nuevo orden social nacido del hambre y del miedo. Los guardias japoneses son duros, pero la lucha nace del orgullo y la envidia del prisionero, que los desgarra. Cuando termina la guerra, la balanza cambia, dejando una pregunta sobre el costo de la supervivencia. King Rat es íntimo, inquebrantable y humano. Una historia de resistencia cuando la decencia es lujo. La Redada, dirigida por Miklos Sancho, esta obra maestra húngara rompe reglas de Hollywood. Sin música emocionante, sin discursos, solo silencio y sospecha. Ambientada tras una rebelión fallida en la Hungría del siglo XIX, La Redada sigue a cientos de hombres detenidos e interrogados en el desierto caliente. La culpa y la inocencia se confunden cuando el poder se convierte en arma. La cámara de Janos recorre largas tomas hipnóticas que revelan el miedo, no por la violencia, sino por la quietud. Los guardias actúan con calma aterradora. Su crueldad es metódica, su lógica vacía. No es cine de huida, es sobre jaulas invisibles por los sistemas de control. Los críticos la adoran. Las audiencias casuales rara vez la ven, sin embargo. Su influencia corre honda y moldea a directores como Scorsese y Spielberg. The Roundup demuestra que el cautiverio no siempre necesita muros. A veces, la obediencia misma es el imperio carcelario del sol. 1987. Antes de que Christian Bale usara la capa, protagonizó la película Empire of the Sun, de Steven Spielberg. Una historia deslumbrante de la inocencia perdida. Bale interpreta a Jim, un joven británico separado de sus padres durante la invasión japonesa de Shanghái, capturado y llevado a un campo de internamiento japonés. Jim aprende a sobrevivir gracias a su ingenio, a su voluntad de hierro y a la guía de un superviviente cínico, interpretado por John Malkovich. Spielberg crea una épica emocional, llena de cielos vastos, secuencias de aviones inquietantes y una banda sonora desgarradora de John Williams. Esta no es una simple historia de huida. Es un profundo proceso de madurez dentro del cautiverio. La maravilla de Jim se transforma en resiliencia. Al final, el chico que alguna vez soñó con aviones es ya más fuerte. Un sobreviviente. El Imperio del Sol demuestra que la libertad no es solo un lugar, sino un estado de ánimo. La Guerra del Corazón, 2002. Parte drama judicial. Parte historia de guerra. Actualizaciones de Hart's War para audiencias modernas. Colin Farrell interpreta al teniente Hart, un oficial estadounidense acusado de traición en un campo alemán de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando un piloto negro es falsamente acusado de asesinato, Hart se convierte en su defensor reacio, poniendo a prueba su valor y su sentido de la justicia. Bruce Willis coestrella como Pilar Duro, mantiene unido el campamento con autoridad silenciosa. Tonos apagados de la película y paisajes nevados. Refleja el frío del encierro y la duda moral. El director Gregory Hoblit equilibra suspense con integridad. Muestra que a veces el valor no es escapar. Se trata de defender lo que es correcto cuando el mundo ha olvidado la palabra justicia. Hart's War cambia explosiones por ética, demostrando que la conciencia puede ser el campo de batalla más duro de todos. Invencible, 2014. La película Invencible de Angelina Jolie cuenta la extraordinaria historia real del olímpico Luis Samperini, un hombre forjado en pura resiliencia. Tras el choque de su bombardero en el Pacífico, permanece a la deriva en el mar durante semanas, hasta ser capturado por las fuerzas japonesas. Lo que sigue es una prueba implacable de voluntad. La actuación de Jack O'Connell irradia fortaleza y resistencia.
Cada moretón y cada mirada parecen ganados. La dirección de Jolie captura tanto la belleza como la brutalidad. El océano sin fin. Una luz cegadora, el silencio desafiante en los ojos de Cini. Esto no se trata de victoria ni de batalla. Se trata de negarse a rendir el espíritu. Cuando Louis se mantiene en pie, herido pero sin rendirse, se entiende por qué se llama invencible. No es historia de escape, sino supervivencia. Prueba de que algunas jaulas no pueden contener la voluntad humana. El cazador de ciervos, 1978. Antes de convertirse en un rayo cultural, El cazador de ciervos era simplemente una historia sobre tres amigos de una pequeña ciudad del acero en Pensilvania. Luego llegó Vietnam y todo cambió. Dirigida por Michael Cimino. La película empieza como una carta de amor a la América de la clase trabajadora. Cerveza, bodas, risas. Ya a mitad del tono, llega un golpe al estómago. Los mismos hombres con quienes reímos ahora son prisioneros en una zona de guerra, atados y aterrados, obligados a jugar un juego mortal de voluntad. Descubren qué significa la cautividad. Robert De Niro, Christopher Walken y John Savage no solo actúan. Desentrañan sus interpretaciones. Se sienten crudas e inquietantes, y no es raro que la película se lleve todos los premios Oscar. Cimino no depende del espectáculo, se fija en las caras, en el silencio y en el miedo. Aquí no hay héroes, solo supervivientes, cada uno roto a su manera. Lo que hace especial a El Cazador es cómo redefine la experiencia de prisionero de guerra. No se trata de cadenas físicas, se trata de lo que ocurre cuando la mente se convierte en jaula. Las escenas infames de la película no buscan impacto real. Muestran decisiones difíciles bajo presión diaria. Cuando vuelven a casa, la libertad ya no es libertad plena. La batalla empieza tras el rescate. Los fantasmas persiguen en cada momento. El cazador es tan americano como se puede. Ambicioso, emocional, defectuoso e inolvidable. No se trata tanto de la guerra, sino de lo que ésta roba a las vidas cotidianas. Feliz Navidad, señor Lawrence, 1983. Esta es la película sobre prisioneros de guerra, con David Bowie y Tom Conti. Feliz Navidad, señor Lawrence, se adentra en trincheras de un campamento de prisioneros japonés durante también la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de la mayoría de los dramas de guerra occidentales, este no se centra en la evasión. Se centra en la comprensión. La historia se centra en el oficial británico Jack Sell Bowie y en el comandante japonés Yono, interpretados por el músico Ichi Sakamoto, cuya rara relación pone a prueba el honor y la obediencia entre ellos. El coronel Lawrence, puente entre culturas en choque. El director N.A. Oshima transforma el campamento en un campo de batalla psíquico, entre disciplina y compasión, entre deber y humanidad. Cada mirada parece un duelo real ya. La banda sonora de la película, compuesta por Sakamoto, envuelve todo con una belleza que transforma la crueldad en escenas de gracia insoportable. Lo que distingue al señor Lawrence es su negativa a tomar partido. Aquí no hay villanos puros, solo humanos con defectos atrapados en orgullo. Es cuestión de perdón y resistencia. La intensidad serena de Bowie sostiene la historia, cual llama baja y constante. Al terminar la película, ya no hay cierre definitivo. Te deja una reflexión. Feliz Navidad. Señor Lawrence no es ruidoso, pero se queda contigo mucho después de que caen los créditos. Es una historia de guerra que susurra, y de algún modo, ese susurro corta lo más profundo. La película Von Ryan's Express, 1965. Si The Great Escape es el primo mayor y genial de las películas POW, Von Ryan's Express es su primo rebelde que no para. Frank Sinatra interpreta al coronel Joseph Ryan, piloto estadounidense que lidera prisioneros aliados en fuga a través de Italia a bordo de un tren robado. No es un drama psicológico tranquilo. Es pura adrenalina con un pulso que late, dirigido por Mark Robson. La película es mitad fuga, thriller, mitad guerra, aventura y entretenida. Sinatra ofrece una de sus mejores interpretaciones, encantadora, testaruda y humana. No es un héroe perfecto. Él discute, tiene dudas y comete errores, lo que hace que su liderazgo sea aún más creíble. La cinematografía es excelente. Paisajes italianos, túneles, líneas de ferrocarril y la constante sensación de que la libertad está a solo un puente de distancia. La intensa tensión nunca cede, y aunque está llena de acción, todavía ofrece numerosos momentos de profundidad moral que invitan a la reflexión. ¿Quién merece liderar? ¿Quién merece vivir? Esas preguntas gravitan sobre cada decisión.
Ese final, sin spoilers, golpea como un tren, sin música, sin aplausos, solo silencio y consecuencia. Es el tipo de final que te deja mirando la pantalla, volviendo a ver todo lo que ocurrió antes de Bond, ya. Podría no lucir como cine de autor frente a otras guerras, pero capta el pulso crudo del valor bajo el fuego. Es prueba de que a veces las mayores salidas no son túneles. Se trata del momento oportuno, de la confianza y de negarse a rendirse cuando las probabilidades gritan imposible. Hill, 1965. No todas las historias de prisioneros hablan de enemigos. Algunas tramas muestran lo que pasa cuando la crueldad nace del propio bando. Sidney Lumet, de Hill, nos sumerge en una prisión militar en África, donde la disciplina es castigo y el castigo, locura. Sean Connery ofrece una de sus interpretaciones fuertes como soldado condenado a subir la colina. Una duna de arena que simboliza la humillación sin fin. Cada día, los presos marchan de un lado a otro hasta quebrarse. Pero el personaje de Connery no cede su dignidad, desatando una rebelión silenciosa que crece bajo la superficie. Lumet filma desierto como un horno. Cada grano de arena. Un recordatorio de opresión. La cinematografía en blanco y negro vuelve el calor textura. Puedes sentirlo ardiendo tras la pantalla. Lo que hace a Hill tan convincente no es el dolor físico, sino el dolor moral. ¿Quién puede definir la justicia en un sistema ya roto? A diferencia de la mayoría de las películas de guerra que terminan con libertad, esta termina con la verdad, amarga y dolorosa. Aquí no hay medallas. Hay hombres despojados de rango e ilusiones. Es un ataque a la idea de la autoridad. Lumet lo entrega con precisión y furia. La colina podría ocurrir en la guerra. Su mensaje es atemporal. El valor no es pelear, es plantarse ante el uniforme. Es ponerse de pie ante el uniforme, junto a ti. La gran evasión, 1963. Si hay una película que define el género de prisioneros de guerra, es esta, sin duda. La gran evasión no es solo un título. Es un legado dirigido por John Sturges y con uno de los mejores repartos de la historia del cine. Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough. Este épico de la Segunda Guerra Mundial mezcla aventura, ingenio y desamor en un balance perfecto. Basada en la fuga real desde Stalag Luft Trero, cuenta la historia de aviadores aliados que maquinan lo imposible, cavando túneles bajo un campamento fuertemente custodiado para liberar asientos. La película va tejiendo la tensión poco a poco, entrelazando humor y camaradería con un detalle meticuloso. Cada golpe de pico, cada movimiento de acción, cada mirada recubierta parece formar parte de algo monumental. Y luego está McQueen, más frío que el hielo, conduciendo su moto por el campo, en una de las secuencias más icónicas del cine. Es una escena que aún deja sin aliento al público, 60 años después. Pero lo que eleva la gran evasión más allá del espectáculo es su tono, pero celebra el ingenio y la rebeldía sin jamás glamourizar su costo. Al final, los triunfos se sienten ganados y las pérdidas duelen profundamente. Sturges convierte lo que podría ser una simple película de escape en un himno al trabajo en equipo y a la valentía, y al precio amargo de la libertad. Cada película bélica desde entonces bebe de ella. Nadie iguala su espíritu. La Gran Fuga no es solo genial. Es el plano, el puente sobre el río Kwai, 1957. A veces la lucha por la supervivencia no es contra un enemigo, sino contra el orgullo. El puente sobre el río Kwai representa esa lucha moral como ningún otro, dirigido por David Lean. Esta épica y grandiosa obra maestra sigue a prisioneros británicos de guerra en un campamento japonés durante la Segunda Guerra Mundial, ordenados para construir un puente que ayude al ejército de su captor. El coronel Nicholson, interpretado por Alec Guinness, es un hombre tan dedicado a la disciplina militar que se ciega ante ella. Lidera a sus hombres para construir el puente, transformando un acto de opresión en victoria. Frente a él está Saito, el comandante del campo, igual de obsesionado con el honor. Juntos crean uno de los dúos más fascinantes del cine, no de puños, sino de voluntades. La dirección de Lean es grande y cuidadosa, las selvas son frondosas. El río ominoso y la marcha silbada se ha vuelto icónica. Detrás de la aventura yace ironía realmente profunda. Al buscar la excelencia, Nicholson termina ayudando al enemigo cuando finalmente llega la realización. Ya es muy tarde. El puente es un monumento a la disciplina y un símbolo de locura. La película arrasó con los Oscar y cambió el cine bélico para siempre. Pero lo que la hace inmortal es su pregunta. ¿Cuándo el deber se vuelve delirio?
El puente sobre el río Kwai no da respuestas. Eso. Simplemente deja que la explosión de conciencia resuene mucho después de que pasen los créditos. Un hombre escapó en 1956. La mayoría de las películas sobre prisiones tratan del ruido y de planes que gritan. A Man Escaped trata del silencio. Cada crujido, susurro y rasguño de la cuchara contra la pared parece monumental. Basado en la historia real del luchador André de Vigny, esta obra minimalista sigue el plan de un hombre para escapar de una prisión nazi. No hay música de fondo que diga cómo sentir. Sin discursos emocionales, solo silencio. Persistencia en el peso del tiempo. Breon convirtió gestos muy pequeños en sinfonías de tensión. Doblando manta, tallando bisagra, ocultando cable. No se trata de escapar. Se trata de fe en la acción, de lo que mantiene a alguien vivo cuando la esperanza se reduce a fragmentos sonoros. François Littéraire interpreta a Fontaine, un hombre que nunca desperdicia ni un segundo ni gesto. Su paciencia es un acto de rebelión, y cuando comparte su plan con un joven compañero de celda, la confianza se vuelve mayor riesgo de la película. Lo que realmente hace a un hombre extraordinario es su pureza. Despoja el drama hasta que quede la esencia. El ánimo humano, terco y preciso. No solo ves su fuga, sientes cada aliento de ello. Al final. No da gloria, no grandes aplausos, solo libertad, calma, ganada, y profundo en el reino de las películas de prisioneros de guerra. Se mantiene en silencio, susurrando que la resistencia real no necesita ruido para ser poderosa. Historia de Colditz. 1955. Antes de CGI y de los blockbusters. Este relato de Colditz ofreció tensión real y puro valor, dirigido por Guy Hamilton, que luego dirigió películas de James Bond. Clásico británico dramatiza hechos reales del castillo de Colditz, una prisión de alta seguridad para oficiales aliados considerados maestros de la fuga. Esto no es ficción. Los prisioneros eran reales. Sus planes eran ingeniosos. El castillo mismo, sobre un acantilado, era a prueba de fuga. Dentro de sus muros surgió una red de túneles, engaños y disfraces. Todo fue construido por hombres que no aceptan la derrota. Hamilton capta la disciplina del estoicismo británico. También hay humor en lo absurdo, en la camaradería, en los chistes susurrados, en los movimientos de ajedrez cubiertos. Aun cuando la esperanza se agota, estos hombres tratan la fuga como arte. Sin drama, sin patriotismo vacío, solo valor inteligente y paciente. Lo que hace especial la crónica de Colditz es su honestidad. No glorifica la guerra. Celebra el ingenio bajo presión. Las actuaciones se sienten vivas, sobre todo John Mills como Pat Reed, oficial cuyas memorias de su vida real inspiraron la película. Sientes la claustrofobia de los pasillos de piedra, el roce de herramientas contra mortero, el pulso detrás de cada plan. Se trata menos de escapar y más de la necesidad humana de intentar. A su discreta manera británica, la vieja historia de la guerra demuestra que la dignidad puede ser el arma más peligrosa. Stalag 17, 1953. Antes de la Gran Evasión, Stalag 17 hizo del campo de prisioneros de guerra un escenario para ingenio, sospecha y supervivencia, dirigida por Billy Wilder. Es una mezcla de drama, comedia negra y misterio en un campo alemán, lleno de pilotos cínicos, pero muy entrañables. La trama empieza cuando dos prisioneros mueren intentando escapar y la sospecha recae sobre un hombre, interpretado por William Holden, en una actuación ganadora del Oscar. Es astuto, sarcástico y poco popular. Dirige el mercado negro junto a los guardias. Cuando secretos salen, todos se preguntan, ¿es el traidor o el único que ve lo que pasa? Wilder. Un refugiado alemán aporta realismo mordaz y humor negro al guión. El campamento se siente vivo, sucio, ruidoso y repleto de bromas de la horca. Te ríes un momento y luego estremeces. Es una mezcla de historia de detectives, de supervivencia, de drama y impredecible. A diferencia de otras películas que glorifican la fuga, esta AG-17 recuerda que la libertad puede significar verdad, venganza o una risa ante la desesperación. Cuando llega el giro final, te das cuenta de que no ves solo una película de guerra, sino un estudio de la naturaleza humana. Bajo presión, Steel AG-17 es cínico y humano. El equilibrio que hizo a Billy Wilder un genio. La gran ilusión, 1937.
Antes de Hollywood saber que era una película sobre prisioneros de guerra, Jean Renoir dio al mundo La Gran Ilusión, la primera y aún hoy la más famosa ambientada en la Primera Guerra Mundial. Sigue a oficiales franceses capturados por los alemanes, entre aristócratas y trabajadores, e incluso un oficial judío, todos atrapados tras las mismas paredes. Pero Renoir no se preocupa por la fuga. Busca algo mucho más profundo: la amistad entre clases y la ilusión de que la guerra pueda dividir. Hombres que comparten la misma humanidad, Pierre Frey y Jean Gabana, ofrecen actuaciones atemporales. Su dignidad y su humor brillan a través de cada adversidad. Incluso comandante alemán interpretado por Erich von Stroheim es retratado con empatía, un hombre ligado por el honor. El título de la película lo dice todo. Gran Ilusión es la idea de que las naciones y los rangos importan cuando la realidad es más frágil. Renoir lo rodó con ojo de poeta, convirtiendo la cautividad en un espejo de la sociedad. Estrenada poco antes de la Segunda Guerra Mundial, La Gran Ilusión fue alarma que el mundo ignoró, prohibida por Hitler, celebrada por críticos y generaciones enteras. Ya que es el pulso del corazón del género de prisioneros de guerra, no es solo una película sobre hombres encerrados. Es lo que permanece libre cuando todo se quita. Entonces, ¿qué nos dicen estas pelis, realmente? Que incluso cuando alzan muros, la mente se niega a quedar encerrada. De trincheras francesas hasta prisiones del desierto. Cada historia de estas muestra la misma verdad. El valor no siempre ruge, a veces susurra. Aún no. ¿Cuál de estas pelis te pega más? Deja tu voto en los comentarios. No olvides suscribirte para más estudio de cine. Y recuerda, las grandes fugas no ocurren siempre con llaves. A veces empiezan con fe.